Hola mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Yo estoy contento y dando gracias a Dios por tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios. Felicitamos a todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras. Damos una cordial bienvenida nuevamente a todos nuestros oyentes. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo o de estudio para que ellos también nos sintonicen a través de esta emisora WKDM 1380 AM y así también se puedan beneficiar igual que usted. También les puede decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com. Repito, www.wkdm1380am.com. Lamentablemente en el día de hoy no podrán estar con nosotros nuestros colaboradores, el hermano Israel, tampoco el hermano José, pero vamos a tratar este análisis de la profecía del libro de Apocalipsis. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración. Y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñeme para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Padre, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. En el día de hoy vamos a profundizar en cuanto a las estrategias sistemáticas de Satanás a través de la historia para lograr que la conducta de la mayoría de los cristianos de este tiempo sea como la describe la profecía de la carta a la iglesia de la Odisea. En especial, vamos a ver la estrategia que inició desde hace unos 3 siglos y que hoy le está dando excelentes resultados. Quizás nosotros no seamos conscientes del poco tiempo que tenemos para nuestro encuentro con Jesús en su segunda venida, para lo cual ya debemos estar preparados. Pero a diferencia de nosotros, Satanás sí es consciente de eso y sí está aprovechando al máximo el poco tiempo que le queda. Vamos a leer, eso lo dice la Biblia, está en Apocalipsis capítulo 12. Busquemos Apocalipsis 12 y ahí leemos el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: por la cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Desde su rebelión en el cielo, Satanás ha continuado su guerra contra Dios, sus hijos y su palabra. La Biblia contiene gran cantidad de relatos que delatan a Satanás y sus intenciones en el pasado, en el presente y aún en el futuro. Es por eso que una de las intenciones del enemigo de Dios ha sido la de destruir las Sagradas Escrituras, porque él sabe que al lograr destruirlas, o por lo menos desvirtuar la palabra de Dios, cortaría la fuente por medio de la cual los amantes de Dios
seguían para serles fieles a Dios, y eso crearía una gran confusión que impediría la comunión entre Dios y sus hijos. Además, las Sagradas Escrituras lo desenmascaran totalmente. Una prueba de esa estrategia del maligno la podemos encontrar en el Edén, cuando entrampó a Eva, modificando un poco las palabras que Dios les había dicho a Adán y a Eva, y así logró hacer que Eva desobedeciera a Dios y le obedeciera a él. Repasemos eso. Primero busquemos lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Eso está en Génesis capítulo 2 y el versículo 16. Dice allí, Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Grábate esas palabras. Ahora veamos cómo el maestro del engaño y la mentira tergiversa la palabra de Dios. Eso está en Génesis 3 y el versículo 1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ese fue el primer ataque del diablo a la palabra de Dios ante los seres humanos, para conseguir que desobedecieran a Dios confundidos y convencerlos de esta manera de que no estaban haciendo lo incorrecto, a pesar de que estaban desobedeciendo a Dios. Y desde entonces él ha continuado con esa estrategia de crear confusión, usando nada más y nada menos que la misma palabra de Dios. En ocasiones ha ido más allá y aún ha intentado destruir por completo las Sagradas Escrituras, utilizando para ellos no una serpiente como hizo en el Edén, sino que a lo largo de las épocas ha utilizado poderosos personajes políticos y religiosos para intentar lograr su cometido. Vamos a hacer un rápido repaso de la historia de ataques que Satanás le ha hecho a la Biblia en tiempos en que ni tú, ni yo, ni ninguna de las personas que estamos vivos en este tiempo habíamos nacido. Así que esperamos que nadie se enoje pensando que es algo intencional sobre algún personaje político o religioso que la historia delate como instrumento del enemigo para su ataque contra la verdad, tal como usó a la serpiente en el Edén. Una de las profecías de Dios sobre esta estrategia de Satanás de atacar la palabra de Dios, y que la misma profecía dice que le daría resultado por un tiempo, la encontramos en el libro de Daniel, precisamente en la profecía que habla de las 2300 tardes y mañanas, que da lugar al inicio del juicio previo a la segunda venida de Cristo. Vamos allá. Vamos a Daniel capítulo 8 y allí vamos a leer el versículo número 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Si buscas en el libro de Juan capítulo 17 y lees allí el versículo 17, verás que el Señor Jesús dice que la palabra de Dios es la verdad. Así que en Daniel 8:12, que dice que este poder echó por tierra la verdad, se está refiriendo a la palabra de Dios. Así que la misma profecía relaciona el tiempo de los 2300 años con el tiempo en que Satanás, por medio de sus instrumentos humanos, echa por tierra la palabra de Dios. Y eso es algo terrible, que crea una confusión tan grande que otra profecía dice que en ese tiempo, que es en el tiempo del fin, el justo por la fe vivirá. Es decir, viviremos por lo que hayamos aprendido en la palabra de Dios antes del cumplimiento de esos eventos. Vamos a leer ese anuncio profético. Está en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10 y allí leemos los versículos 35 al 38. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará
a mi alma. Como podemos comprobar en la Biblia, para Dios no hay nada que Él no conozca con anticipación, y todo lo que ocurrirá, Él nos los ha anunciado en su palabra. Es por eso que Satanás se siente desenmascarado y emprende su ataque contra las Sagradas Escrituras. Así que iniciamos este recuento de los ataques de Satanás contra la verdad a partir de los intentos por medio de los emperadores romanos. La historia dice que durante los 3 primeros siglos después de Cristo, los emperadores romanos intentaron erradicar el cristianismo destruyendo la Biblia. El 23 de febrero del año 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano decretó que todo ejemplar de la Biblia debía ser entregado a la policía romana para ser quemado. Miles de valiosos manuscritos bíblicos fueron destruidos en plazas públicas. Algunos cristianos perdieron la vida por negarse a entregar sus Biblias. El decreto imperial se proponía eliminar la presencia de la religión cristiana al suprimir su luz guiadora y su autoridad normativa. Destacados filósofos y funcionarios del gobierno aseguraban que el cristianismo era el mayor responsable de la crisis socioeconómicas que asediaban al imperio en aquel tiempo. La historia también nos dice que la Biblia fue proscrita en países musulmanes. Es sabido que con el surgimiento del Islam en el siglo VII, la Biblia ha sido sistemáticamente proscrita en países estrictamente musulmanes. Incluso hasta el día de hoy, la distribución de la Biblia está estrictamente prohibida en los países musulmanes. Incontables cristianos perdieron la vida por intentar distribuir la Biblia o compartir sus enseñanzas con musulmanes receptivos. El éxito de los despiadados gobernantes musulmanes en erradicar la Biblia y el cristianismo es evidente en los países que conquistaron. Por ejemplo, antes de la conquista musulmana del siglo VII, en el norte de África, los países de Libia, Túnez, Marruecos y Algeria eran florecientes naciones cristianas que produjeron dirigentes religiosos como Agustín y Tertuliano. Actualmente los cristianos y las Biblias prácticamente no existen en esos países. Es comprensible, aunque no aceptable, la oposición de creencias y religiones no cristianas a la circulación de la Biblia. Lo que no es comprensible y más inaceptable aún es que la circulación de la Biblia también ha sido dentro del cristianismo en manos de la Iglesia Católica, lamentablemente. Vamos a hablar sobre estos intentos católicos por impedir la lectura de la Biblia. Tú puedes comprobar que históricamente la Iglesia Católica se ha opuesto a la traducción de la Biblia a los idiomas comunes del pueblo y a su circulación entre el laicado. Laicos son los miembros comunes de la Iglesia. Dentro de la Iglesia Católica, el derecho a leer y a enseñar la Biblia estaba reservado solo para el clero, que son los curas, los sacerdotes y demás oficiales de la Iglesia. Así podemos ver que la historia registra que en el sínodo de Toulouse en el año 1229 después de Cristo, presidido por un legado papal, celebró el cierre de las cruzadas albigenses al perfeccionar el código de la Inquisición y prohibir que los cristianos laicos posean ejemplares de la Biblia. Puedes buscar eso en internet, anótalo allí, sínodo de Toulouse, así como se pronuncia, usa la S en lugar de la C, Toulouse. El canon 14 acordado en este sínodo de Toulouse en el año 1229 después de Cristo dice, escucha bien, prohibimos que les permita a los laicos tener los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, a no de ser que alguien por motivos de devoción desee tener el Salterio, o sea, los Salmos, o el Breviario, para los oficios divinos o las horas de la bendita Virgen,
pero prohibimos estrictamente que tengan alguna traducción de estos libros. En un decreto similar fue promulgado en el Concilio de Tarragona. Anota eso y lo puedes buscar en internet también, esa información, o en las enciclopedias. Concilio de Tarragona, con doble R, que se celebró en el año 1234 después de Cristo. El segundo canon dictamina que nadie puede poseer los libros del Antiguo y el Nuevo Testamentos en idioma romance, y si alguien los poseyera, debe entregarlos al obispo local dentro de los 8 días después de la promulgación de este decreto para ser quemados. En la cuarta sesión del Concilio de Trento, que fue el 8 de abril de 1546, reiteró la inconfundible oposición católica a la distribución de las escrituras por parte de las sociedades bíblicas, porque, dice así, es manifiesto por experiencia que si la Santa Biblia, traducida a la lengua vulgar, o sea, al idioma común, se le permite indiscriminadamente a todos, la temeridad de los hombres será que surja más mal que bien de ella. En los dos encíclicas, Q Plurabis y Nostis de et Nobiscum, promulgadas el 9 de noviembre del año 1846 y el 8 de diciembre de 1848 respectivamente, el Papa Pío IX le previno a los arzobispos y obispos italianos contra las sociedades bíblicas, diciendo, citamos, bajo la protección de las sociedades bíblicas que han sido condenadas de hace mucho tiempo por esta Santa Sede, distribuyen a los fieles bajo el pretexto de religión la Santa Biblia en traducciones vernáculas, puesto que éstas infringen las reglas de la Iglesia, por consiguiente están subvertidas y muy osadamente tergiversadas para rendir un significado vil. De modo que ustedes se dan cuenta muy bien qué esfuerzos vigilantes y cuidadosos deben hacer para inspirar a sus fieles un horror absoluto al leer estos libros perniciosos. Recuérdenles explícitamente en relación a la Escritura divina que ningún hombre que confía en su propia sabiduría es capaz de reclamar el privilegio de tergiversar precipitadamente las Escrituras a su propio significado en oposición al significado que sostiene y ha sostenido la Santa Madre Iglesia. Al llamar libros perniciosos a las Biblias distribuidas por las sociedades bíblicas y a que sean tratadas por fieles católicos con horror absoluto, Pío IX claramente expresa la histórica condenación católica de la lectura de la Biblia por parte de los laicos. La razón es que la lectura de la Biblia ha llevado a innumerables católicos a discernir que sus creencias fundamentales se basan en tradiciones eclesiásticas en vez de la autoridad bíblica. Otro de los episodios históricos de parte del enemigo de las almas por tratar de impedir que la humanidad se instruya en el conocimiento de la voluntad de Dios por medio del estudio de la Biblia fue la persecución a muerte que sufrieron los valdenses en Italia por el solo hecho de distribuir la Biblia. Por siglos los valdenses enfrentaron persecución física, civiles y económicas por obra de la Casa Católica de Saboya, por traducir y distribuir porciones de la Biblia. La masacre más cruel de los inocentes valdenses tuvo lugar en los valles italianos piamonteses en el año 1655 por parte del ejército de Carlos Emanuel II, el duque católico de Saboya. Todo el mundo protestante quedó horrorizado por esta brutal masacre de miles de valdenses. Oliver Cromwell, que vivió del año 1599 al 1658 y fue regente real feudal de Inglaterra, protestó vigorosamente
y John Milton, su secretario de Exterior y poeta, dedicó esta famosa estrofa de su famoso soneto 18 de la última matanza del Piamonte a los miles de valdenses masacrados. Dice así: venga, oh Señor, a tus santos masacrados, cuyos huesos en las frías montañas alpinas yacen esparcidos, hasta ellos que tu verdad de antaño tan pura conservaban, cuando todos nuestros padres ganados y piedras adoraban. La persecución de los valdenses ocurrió en Italia, pero sorprendentemente la historia registra que los clérigos y varios líderes eclesiásticos ingleses intentaron impedir la traducción y la circulación de la Biblia también en Inglaterra. Es el caso conocido como la Biblia de Wycliffe, que fue la primera Biblia inglesa escrita a mano, la cual fue enérgicamente opugnada por los clérigos ingleses y el mismo Papa. Puede buscarlo en internet, la Biblia de Wycliffe, W y latina C-L-E-F. La traducción fue producida en la década del año 1380 por Juan Wycliffe, un profesor y teólogo de Oxford, con la ayuda de sus colegas. Finalmente la traducción fue revisada por Juan Purvey, el contemporáneo más joven de Wycliffe, en 1388, o sea, 8 años después. La traducción se basó en la Vulgata latina, puesto que él y sus colegas no conocían hebreo ni griego. Dado que la Biblia de Wycliffe antecedió a la imprenta, las Biblias copiadas a mano circularon ampliamente y fueron leídas con avidez. Estas Biblias manuscritas le causaron un conflicto a Wycliffe con los oficiales eclesiásticos de Oxford, donde vivió y enseñó gran parte de su vida. Wycliffe creía que la Biblia debía ser la posesión común de todos los cristianos y que había de estar disponible para el uso común en el idioma del pueblo. Luchó por su objetivo con vigor y determinación contra una enorme oposición. Varias veces Wycliffe fue llevado a juicio en los tribunales eclesiásticos, pero sus influyentes amigos lo protegieron. Falleció de muerte natural en el año 1384 a la edad de 55 años y fue enterrado en su iglesia de Lutterworth, donde una tablilla conmemorativa en la pared dice que su Biblia atrajo sobre él el odio implacable de todos los que traficaban con la credulidad y las ignorancias populares. 24 años después de la muerte de Wycliffe, se reunió un sínodo eclesiástico en Oxford en el año 1408 para proscribir formalmente la lectura de su Biblia, especialmente en las traducciones inglesas. La gente era amenazada con la excomunión por leer la Biblia. Inglaterra tuvo una Biblia en su idioma antes que la mayoría de las otras naciones, pero se prohibió su lectura. A pesar de sus severos castigos, muchos continuaron leyendo la Biblia de Wycliffe en secreto. En el Concilio de Constanza, nota allí, Concilio de Constanza con Z, que fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica, convocado el 30 de octubre de 1413 por Segismundo de Hungría, emperador germánico, y el Papa del Concilio de Pisa. El Papa estaba tan enfurecido por la oposición de Wycliffe a la Iglesia organizada y por su traducción de la Biblia al inglés, que 44 años después de su muerte, en el año 1415, en ese concilio el Papa ordenó que los huesos de Wycliffe fueran desenterrados, quemados, aplastados y esparcidos por el río. Eso es historia. Puedes buscarlo en el título de Concilio de Constanza en las enciclopedias. Ahora hablemos del Nuevo Testamento de Tyndale. Otro ejemplo notable de intentos por parte de líderes eclesiásticos ingleses de impedir la circulación de la Biblia. Esta traducción inglesa de Tyndale
se escribe T-Y-N-D de dedo A-L-E. Esta traducción inglesa de Tyndale del Nuevo Testamento estaba basada en los textos griegos. Él era un brillante erudito bíblico educado en Oxford y en Cambridge. La ignorancia del clero y del laicado con respecto a la Biblia lo consternaba enormemente. Estaba decidido a educar al pueblo inglés acerca de la palabra de Dios al traducirla a su propio idioma, pero también afrontó una enorme oposición de los poderes secular y religioso de Inglaterra. Por consiguiente, se vio forzado a irse a Alemania a continuar su traducción inglesa del Nuevo Testamento. En el año 1526, los primeros 3.000 ejemplares de la octava edición del Nuevo Testamento inglés fueron publicados en Worms, Alemania. Cuando las copias llegaron a Inglaterra, Cuthbert Tunstall, obispo de Londres, ordenó juntarlas y quemarlas en la cruz de San Pablo en Londres. Con el tiempo, el Nuevo Testamento de Tyndale llegó a ser la base para la traducción de la versión de la Biblia King James que conocemos hoy día. Tyndale fue atacado implacablemente por atreverse a traducir y publicar la Biblia al idioma inglés, no solo por el obispo Tunstall de Londres, sino también por William Warham, el arzobispo de Canterbury, y por Thomas More, el ministro del Parlamento inglés. Estos hombres enviaron agentes secretos para atraparlos mientras se trasladaba desde su base de Amberes. Tyndale finalmente fue arrestado y encarcelado en el castillo de Vilvoorde, a pocos kilómetros de Bruselas. A comienzos de octubre del año 1536 fue estrangulado en el patio del castillo. La eficiencia de la oposición a la traducción inglesa del Nuevo Testamento de Tyndale fue tal que de 18.000 ejemplares ingresados clandestinamente a Inglaterra, solo quedan 2 copias conocidas. Cada uno de los poderes que hemos mencionado han atacado a la Biblia desde diferentes modos, procurando impedir que circule entre los laicos. Gracias a Dios que aunque todavía hay secuelas, todo eso es historia, y a partir del Concilio Vaticano II, que se celebró entre los años 1962 y el año 1965, por iniciativa del Papa Juan XXIII, en vista de que había sido imposible evitar que los laicos tuvieran y leyeran la Biblia, la Iglesia Católica cambió su posición al respecto y ha decidido permitir a los laicos que lean la palabra de Dios. Pero aún falta más, ya que la historia nos dice que los regímenes comunistas también han intentado impedir la circulación de la Biblia y desacreditar sus enseñanzas. Así que ahora vamos a ver sobre los ataques comunistas contra la Biblia. En los últimos 100 años, los gobiernos comunistas han intentado desacreditar la Biblia e impedir la circulación en sus países. Para ello han utilizado medidas pedagógicas de enseñanzas contra la Biblia y han utilizado estrategias legales. Pedagógicamente se le enseñó a la gente que la Biblia es un libro supersticioso de cuentos de hadas que ha de ser rechazado por las mentes comunistas progresistas. Legalmente muchos han sido arrestados y encarcelados por intentar pasar Biblias de contrabando a esos países comunistas. Los sistemas políticos y religiosos autocráticos se sienten amenazados por la Biblia, porque su mensaje llama a la gente a darle prioridad a Dios en su forma de pensar y de vivir. Cuando la gente acepta a Dios de la revelación bíblica, poniéndolo en primer lugar y dándole la supremacía de su vida, no cederán a las demandas de los gobernantes políticos y religiosos autocráticos que demandan lealtad absoluta a sus personas, enseñanzas o partidos. Esta etapa de los ataques de los países comunistas contra la Biblia
ha ido desapareciendo con los gobiernos comunistas. Sin embargo, esas ideas de los comunistas contra la Biblia se mantienen y forman parte de los planes de enseñanza de millones de centros educativos en el mundo entero, en especial en las universidades, donde Satanás ha centrado su ataque contra la palabra de Dios. Conclusión de la historia de la lucha de Satanás contra la Biblia para desaparecerla: los intentos en el pasado de suprimir la Biblia, quemándola y prohibiéndola, han demostrado ser inútiles. Los cristianos han estado dispuestos a sufrir la tortura y la muerte antes que negar las verdades que los hacían libres. La Biblia, año tras año, sigue siendo indiscutiblemente el libro más vendido del mundo. Aún sigue siendo la mayor fuerza para la renovación moral de nuestra sociedad humana. Voltaire, el célebre infiel francés que murió en el año 1778, predijo que en 100 años el cristianismo se extinguiría. En cambio, la ironía de la historia es que 20 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra usó su propia casa y sus prensas para publicar ejemplares de la Biblia. Ningún otro libro en la historia ha sido tan odiado, quemado y prohibido. No obstante, sobrevive aún en la actualidad y alcanza casi todas las personas del mundo en sus casi 2000 traducciones en diferentes idiomas y dialectos. Sus principios todavía sirven como un fundamento moral de muchas sociedades y de muchas constituciones de países. El fracaso de los intentos pasados para impedir la circulación de la Biblia no ha debilitado la determinación del diablo para destruir su autoridad e influencia, ya que no ha podido desaparecer la Biblia de la faz de la tierra durante los últimos 3 siglos. Ahora ha adoptado una nueva estrategia que casi ha destruido la elevada posición de la Biblia que poseía previamente en el mundo cristiano. El resultado ha sido una crisis teológica de proporciones sin precedentes. Esta crisis se ha precipitado por la introducción de un nuevo método de investigación bíblica conocido como crítica bíblica y alta crítica, que se enseñan principalmente en las universidades, sobre todo en las que cuentan con la cátedra de teología, al grado que Satanás se las ha arreglado para crear una carrera de teología donde simplemente se estudia sobre Dios, aunque el estudiante no crea en Dios. Y eso es un semillero que está destruyendo la fe y las normas morales y cristianas de millones, ya que estos estudiantes salen por el mundo a diseminar esas enseñanzas contra Dios. Vamos a estudiar al detalle sobre esta nueva y sofisticada estrategia del engañador, pero será en la próxima clase, porque por hoy el tiempo se nos acabó y tenemos que parar por aquí. Así que, mis queridos oyentes, vamos a tener una oración para agradecerle a Dios por la oportunidad que nos ha dado de tener este estudio en este día. Querido buen Dios y Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo, directamente de las Sagradas Escrituras y también de los textos de historia. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal cual como lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra vida. Ayúdanos a enseñarle a otros lo que tú nos has enseñado en este día, o a motivarlo para que ellos también puedan escuchar este programa radial y se beneficien igual que nosotros. Sea, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores,
para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más. Igualmente te pedimos bendiciones para esta emisora, que abre sus puertas y sus micrófonos para que esta tu palabra sea estudiada. Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo rogamos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad, en el nombre sagrado de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Recuerda que ya puedes entrar en nuestra página web y escuchar y descargar todos los temas anteriores del curso bíblico básico y de este seminario profético. Entra en la siguiente dirección electrónica: www.escudrinandolasescrituras.com. Todo de seguido, en lugar de la ñ pones la n. www.escudrinandolasescrituras.com. Dale el dato a tus familiares, amigos, vecinos, seres queridos y a tus contactos en las redes sociales. También nos puedes encontrar en Facebook con el mismo nombre. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvo con ustedes su amigo y hermano en Cristo, el hermano Franklin. Que Dios les bendiga.